que emanara de la ANC. Tampoco se estableció su tiempo de funcionamiento, lo que genera incertidumbre en los venezolanos. Todos estos aspectos afectan la progresividad de los derechos políticos de los venezolanos. Se pretende entonces sustraerle el ejercicio de la soberanía contenido en los artículos 5 y 347 constitucional a los venezolanos y transferírselo a poderes constituidos sin el protagonismo ni la participación del pueblo. Sencillamente se viola la Constitución. Además, se va en contra de los tratados internacionales como la Carta Interamericana y principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La continua desmejora de la soberanía popular, de los derechos políticos de los venezolanos y en particular del voto por parte de las instituciones del Estado es grave e inconstitucional. Golpea la progresividad de los derechos humanos, siendo el sufragio uno de ellos, configurándose una escalada peligrosa y asfixiante que se inició con el desconocimiento a la representación legítima de los diputados de la Asamblea Nacional del Estado Amazonas. 18 meses después de celebrados estos comicios, aún hoy la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no ha decidido los recursos contra esta elección. Y en este punto es propicio recordar el informe de la misión de UNASUR y de los expresidentes que acompañaron ese proceso, resaltando la transparencia de los comicios parlamentarios del 2015. Un mes después, o meses después, la suspensión del referéndum revocatorio por órdenes emanadas de tribunales de instancia penal sin competencia para ello. Otro ataque al voto fue la no realización de las elecciones regionales previo vencimiento del término constitucional en diciembre de 2016, una deuda que al día de hoy suma 6 meses. Y por último, que se haya decidido adelantar con las decisiones que el Consejo Nacional Electoral adopta el día de hoy, una Asamblea Nacional Constituyente, sin la soberanía del pueblo, sin su participación y protagonismo, principios fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, negándoles al pueblo la posibilidad de pronunciarse sobre su convocatoria, privilegiando un poder derivado por encima del soberano, que no es otro que el pueblo venezolano. Con estas decisiones anunciadas se materializa la usurpación del acto de convocatoria y se aprueban unas bases comiciales sin la participación del pueblo, por lo cual voté en contra de esta decisión. Creo que este gráfico nos ayuda a que entendamos muy claramente el retroceso, el serio retroceso a el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, a su soberanía prevista en el artículo 5 de nuestra Constitución, y que no es otra que para el proceso constituyente del año 1999, como está aquí en la parte de arriba, los venezolanos se expresaron en 3 procesos, 3 consultas. La primera, la convocatoria, donde además se les preguntó a los venezolanos si estaban de acuerdo con las bases comiciales. A partir de ese momento y que fueron votadas por el pueblo venezolano, fue cuando se hizo, se les dio el carácter para poder regular ese proceso de Asamblea Nacional Constituyente una vez sometidas a la consideración y aprobadas por el pueblo venezolano. Luego se hizo la elección de los constituyentistas y finalmente, luego de trabajado el texto por los constituyentes, fue aprobado finalmente en consulta por el pueblo venezolano. Esta Constitución de 1999, en definitiva y de conformidad con el preámbulo, nos las dimos los venezolanos. Y de ahí a que, con la propuesta y con las decisiones que se informan el día de hoy, queda muy claro y evidente el retroceso desde el punto de vista del ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, cuando esta convocatoria no emana del pueblo, emana de una autoridad derivada, en usurpación clara de la soberanía del pueblo. Estamos entonces para una elección de constituyentistas como única expresión del pueblo en este proceso, y donde tampoco, porque fue incluido como un exhorto a la Asamblea Nacional Constituyente, el que se consulte al pueblo venezolano,
sí debe ser sometida a consideración el texto que emane de la Asamblea Nacional Constituyente en clara desmejora de lo que correspondió al proceso constituyente del 99. Y es importante entonces resaltar que los derechos políticos no pueden ser desmejorados. Es un retroceso claro a los derechos de todos los venezolanos. El voto hoy de los venezolanos, la decisión de los venezolanos no es protagónica ni es participativa. Mi responsabilidad y compromiso de seguir defendiendo la Constitución y mi interés, que no es otro que a favor del país, de Venezuela, me motiva a cumplir con mi obligación de velar porque se realice y se garantice el ejercicio democrático de la voluntad de los ciudadanos en el marco de la Constitución. Y en función de esto seguiré actuando. Exhorto a el resto de los integrantes del Consejo Nacional Electoral a que se tomen las rectificaciones necesarias para que el pueblo venezolano sea el partícipe y quien señale el camino de esta iniciativa constituyente. Buenas noches.